Gracias, presidenta. En las últimas semanas, la sociedad, los partidos políticos, hemos de alguna manera recepcionado la convocatoria al diálogo porque están compartiendo, me dicen que por eso no hay problema. Perfecto. Decía, presidenta, que en los últimos días nosotros recibimos a través de los medios y de mensajes concretos del gobierno una convocatoria al diálogo con la intención de no solamente de bajar los decibeles, sino para tratar de encontrar algún punto de entendimiento en una Argentina marcada por las diferencias. Claro está que esa convocatoria, quizás el disparador, desde luego que el disparador de esa convocatoria fue el atentado perpetrado contra la vicepresidenta de la República. Y la verdad que más allá, fundamentalmente, creo yo, de la respuesta que demostró esta casa, porque el día del atentado nosotros sesionamos, y de esa respuesta espontánea y seria de la política donde, bueno, estuvimos presentes no solamente para rechazar, sino para instar a la urgente investigación de los hechos, determinados acontecimientos posteriores, decisiones, feriados, etcétera, etcétera, de alguna manera generó esta especie de descreimiento en cuanto a la convocatoria. ¿Por qué hago referencia a este tema? Hago referencia a este tema porque hoy justamente estamos discutiendo, estamos cerrando este debate con un proyecto que tiene que ver con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y si bien para algunos, el diálogo es palabra prohibida, yo quiero hacer quizás un ejercicio de memoria colectiva y tener presente que allá por el 2003, cuando Néstor Kirchner gana la presidencia con el 22% de los votos, Carlos Menem obtiene el 24% de los votos, Carlos Menem resuelve bajarse del balotaje, había que reconstituir la legitimidad y la autoridad presidencial. Y había que reconstituirla, claro está, porque ese 22% en una Argentina muy conflictiva requería de decisiones firmes. Y ustedes, algunos que tienen años, recordarán, el primer intento del diálogo lo han hecho, claro que lo han hecho. Y si hay dos hitos que vale la pena recordar en cuanto a un diálogo político serio y civilizado, fue allá por el 2006, 2005. El primero, ante la mayoría automática de la Corte Menemista. Algunos se acordarán de la Corte Menemista. Y cuando Eduardo Menem y otros votaban en contra del juicio político, la bancada del radicalismo acompañó el juicio político de Bogiano, por ejemplo, porque estábamos en contra de la mayoría automática de la Corte Menemista. Y cuando había que transitar y mostrar esa cara del diálogo en beneficio de la Argentina, la primera decisión de la actual presidenta de esta casa, por entonces senadora, fue avanzar en un proyecto de reducción de la Corte de 7 a 5 miembros. Y claro está que como la base de sustentación de esa discusión tenía justamente el diálogo y el acuerdo con las fuerzas políticas, allá por el 2006, en este recinto, por unanimidad, se avaló la modificación de la reducción de la composición de la Corte Suprema de Justicia, solamente con 2 abstenciones. En esa sesión, que cerró el debate, recuerdo que Miguel Pichetto, como presidente del bloque, se dio el cierre en la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por nuestra bancada, por la Unión Cívica Radical, cerró el debate Ernesto Sanz. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque después de lo que sucedió, de un atentado frustrado que creo yo que no solamente generó una conmoción en la política, sino una conmoción social, si hay un tema
en función de la historia, que requiere no solamente un debate, sino una agenda abierta, transparente, institucional de cara a la sociedad, tiene que ver con la Corte. Si hay un tema que requiere, cuando el gobierno convoca, cuando la vicepresidenta convoca, cuando se reúnen con la presidenta del cuerpo para agenda abierta en función del diálogo, el primer ejemplo en la Argentina para discutir en serio es lo que se está tratando en el día de la fecha. Y miren lo que estamos tratando hoy. Yo quiero que recuerden, allá por el 2006, el proyecto de la Corte, de reducción de la Corte de Cristina Fernández de Kirchner, con el proyecto que hoy estamos tratando en este recinto. No por la modificación de los números, sino porque se tienen que mirar si responden a los gobernadores con 25, si me dan los votos con 15, una especie de saldos y retazos para una puesta en escena de una reforma que no le sirve a nadie, no le sirve al oficialismo. ¿De qué le sirve al oficialismo esta media sanción si tienen los votos? Díganme, ¿le sirve al Poder Ejecutivo? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Le sirve a la presidenta de este cuerpo? ¿Sirve una reforma enmarañada, traída de los pelos, que se levantan uno, que se sientan, que algunos son mucho más peronistas que kirchneristas, que responden a los gobernadores? ¿Ustedes creen que una cosa tan seria como es abordar la modificación de la composición de la Corte Suprema de Justicia se puede tratar así? ¿Se puede abordar así? ¿Ustedes creen de qué sirve? A ver, vamos a la cuestión de fondo. La presidenta necesita esta media sanción para el alegato de mañana. ¿Creen que esta media sanción puede torcer o modificar un criterio judicial? No lo creo. ¿Creen que esta media sanción en una Argentina quebrada, golpeada, desfinanciada, con un ministro de Economía que anda sorteando, refinanciando deudas y se encuentra con que el fuego, el peor fuego es el fuego amigo, con esta media sanción? ¿Ustedes creen que la economía, que estos gestos no afectan la economía? ¿Ustedes creen que esta idea, por más que no se plasme, después se verá allá en otro tiempo, en la Cámara de Diputados, como todos los proyectos que quedan en la nada, puede beneficiar al gobierno? ¿Creen sinceramente que pueden beneficiar al gobierno? ¿De qué ampliación de la Corte nos hablan? Alguien con criterio jurídico serio y cierto puede creer en una Corte de 25, 15, regionalizada. Es imposible. Desde lo jurídico afecta al derecho público provincial, pero fundamentalmente porque hay políticas de Estado que requieren acuerdo. Y ustedes convocan al acuerdo, convocan al diálogo. Y el primer gesto, el primer tratamiento que requiere una convocatoria seria, nos encontramos con esta sesión 24 horas antes del alegato, quizás para regalar una media sanción, que no le beneficia a la presidenta de esta casa, que no le beneficia a un presidente que ahí anda con su comitiva, que regresó de 48 carnavaleando, que no le beneficia a la sociedad, porque la sociedad la surge. ¿Saben cuál es lo más lamentable de esta discusión? Y quizás tiene que ver con la base de sustentación electoral del Frente de Todos. Como una agenda judicial o regalarle la foto de una media sanción pesa más que las enormes urgencias sociales que queman a la sociedad. Cuando en este Senado estamos discutiendo cómo ampliamos con 15 o 25 en función del humor de algunos de los integrantes y miramos a los costados el problema de la sociedad, lógicamente que hay un enorme problema político en el gobierno. Y ustedes contribuyen muy poco con el gobierno. También contribuyen muy poco quizás con el capricho de la presidenta para lograr esta media sanción a cualquier precio. Porque alguien debería reflexionar que transitaron otro camino. Transitaron en la debilidad. Transitaron en la debilidad del acuerdo político con la Corte, con el proyecto de Cristina. Pero no transitaron de prepo, con la arrogancia, con la soberbia del vale todo. Eso no conduce a nada y ustedes lo saben.
Esta es una victoria pírrica, pero para la sociedad es un juego de suma cero. Es un juego de suma cero. Nosotros, si ustedes quieren diálogo, miren, ¿por qué la gente no cree en el diálogo? Por estas cosas. Por estas cosas. Lo dijo el senador Romero. Lo dijo el senador Romero. A ver, para dialogar, agenda abierta, seria, ¿pueden hablar de diálogo con este tratamiento? ¿Pueden hablar de diálogo con este tratamiento? Si ustedes quieren ser serios, ¿saben lo que tienen que hacer con este proyecto? Tienen que volver a comisión. Si quieren ser serios, que vuelva a comisión. Porque ustedes saben que esto en diputados no pasa. Como no pasó la reforma del Ministerio Público, como no pasa la reforma de la justicia, como no pasa la reforma del Consejo de la Magistratura, no pasa nada porque pierden por goleada, porque han perdido el sentido común. Han perdido el sentido común y quizás, lamento, en otra casa, en la Cámara de Diputados, quizás se tenga mayor sintonía social en algunos sectores del oficialismo. Ustedes no están en sintonía con la sociedad y este es el mejor ejemplo. Hoy estamos discutiendo la ampliación de la Corte, de los miembros de la Corte. Y quizás lo voten, si tienen los votos, en la más absoluta soledad. Les recuerdo, con esa jactancia que a veces los caracteriza, de recordar pasados nostálgicos, transitaron el camino del diálogo. Y Cristina Fernández cerró y logró el acompañamiento unánime de todas las bancadas allá en el 2006. ¿Saben qué? Hoy pueden obtener este triunfo, pero este triunfo quizás lo que está marcando es el fin de ciclo. La convocatoria del diálogo no sirve, hay un fin de ciclo que se cumplió. Lamentablemente no aprendes de los errores y lo que se impone una vez más es eso que tanto les encanta, la democracia electiva por sobre la democracia republicana. Tengo los votos, tengo derecho a todo, no importa el costo. Gracias, presidenta. Gracias.